En una reciente entrevista, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ha confesado, en medio de lamentos, de cuál fue su rol en la política de Ucrania durante los años 90, cuando fue su periodo encabezando a Washington, pues afirma haber ayudado a Rusia a tener la mayor ventaja sobre el terreno actual. El expresidente, quien es famoso ya por sus errores después de su fatal error con su secretaria, lo cual le costó su presidencia, ha cometido más de una equivocación frente a Rusia, pues sería también responsable de la total pérdida de confianza que Moscú le tiene actualmente a Washington, lo cual eventualmente permitió el ascenso del presidente ruso Vladimir Putin al poder. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En una nueva entrevista en prime time concedida al medio RTE, el expresidente estadounidense Bill Clinton habló de su papel en su tiempo como jefe de Estado en Washington, donde señaló lastimosamente haber contribuido a la mala fortuna actual de Ucrania, a quien obligó a renunciar a sus armas nucleares en 1994. Clinton sugirió que Rusia no habría lanzado su operación militar si Kiev hubiera conservado su fuerza de disuasión nuclear. Siento una responsabilidad personal porque conseguí que Ucrania accediera a renunciar a sus armas nucleares, y ninguno de ellos cree que Rusia hubiera hecho esta maniobra si Ucrania aún tuviera sus armas, afirmó. En enero de 1994, Clinton firmó un acuerdo tripartito con los entonces presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, y Ucrania, Leonid Kravchuk, para eliminar el arsenal de armas nucleares estratégicas que permanecía en suelo ucraniano tras la caída de la Unión Soviética. Tras la desaparición de la URSS, Ucrania se quedó con más de 1.700 cabezas nucleares, más de 200 misiles balísticos intercontinentales y 38 bombarderos nucleares pesados, lo que convertía al país en la tercera potencia nuclear del mundo. Sin embargo, los códigos de lanzamiento de estas armas nunca estuvieron en manos de Kiev y fueron controlados por el presidente Yeltsin en Moscú hasta su transferencia al bando ruso y posterior destrucción. Hipócritamente acusando a Putin de romper el tratado al reincorporar Crimea a Rusia tras el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Kiev en 2014, Clinton dijo sentirse fatal por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Sabía que el presidente Putin no apoyaba el acuerdo al que llegó el presidente Yeltsin de no interferir nunca en los límites territoriales de Ucrania, un acuerdo al que se llegó porque quería que Ucrania renunciara a sus armas nucleares, dijo el expresidente recordando las presiones diplomáticas que ejerció sobre Kiev en los 90 para que cumpliera las negociaciones de Washington. Sin embargo, no contento con el daño ya causado a los ucranianos, el expresidente sigue necio y en la entrevista también animó a Estados Unidos y a Europa a seguir apoyando a Ucrania en la actual guerra por poderes entre la OTAN y Rusia, y dijo que si de haber paz, tiene que ser en los términos de Kiev, o mejor dicho, en los términos de Washington. Puede que llegue un momento en el que el gobierno ucraniano crea que puede pensar en un acuerdo de paz con el que podría vivir, pero no creo que el resto de nosotros debamos cortar y huir de ellos, dijo Clinton. El entrevistador y profesor de Derecho de la Universidad de Galway, Larry Donnelly, declaró a Primetime que el arrepentimiento de Clinton era muy acertado, diciéndole a Clinton que, a la luz de todo lo sucedido, es comprensible que sienta ese arrepentimiento. Donnelly continuó: muchos estadounidenses dicen, este es un problema muy lejano a nosotros, ¿por qué debemos involucrarnos? Pero creo que muchos de ellos podrían sentirse comprometidos a nivel moral si vieran el papel de Estados Unidos en lo que ocurrió en 1994, cuando Ucrania aceptó renunciar a sus armas nucleares bajo las presiones de Washington. Estos comentarios son la segunda vez en un año que el expresidente estadounidense se pronuncia sobre cómo la política de su administración contribuyó a provocar la actual crisis en Ucrania y en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Anteriormente, Clinton se jactó de haber tomado la decisión, según él, correcta, de ampliar la OTAN en la década de 1990, afirmando que su preocupación en aquel momento no era que Rusia volviera al comunismo, sino que volviera al ultranacionalismo,
sustituyendo la democracia y la cooperación por aspiraciones de imperio como Pedro el Grande y Catalina la Grande. No debería contarse como el único error de Clinton, más allá de sus escándalos personales y su destitución en la Casa Blanca. Fue también la administración Clinton quien orquestó la primera oleada de expansión de la OTAN después de la Guerra Fría en la década de 1990, anunciando los planes 2 años después de que sus predecesores se comprometieran firmemente con Moscú a no expandirse ni una pulgada al este después de la reunificación de Alemania. Esto quedó expresado en un artículo de opinión publicado en 1997 en el New York Times, donde George Kennan, autor de la doctrina de contención original contra la URSS en la década de 1940, advirtió que el empuje de la alianza hacia el este constituirá el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría, pues socavan la confianza con Rusia. Los altos funcionarios de Clinton también expresaron su preocupación y el entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, John Saakashvili, advirtió antes de que empezara la ampliación que Moscú no era lo bastante maduro para comprender la ampliación de la integración y que Washington no debía arriesgarse a que la percepción rusa de la ampliación de la OTAN se hiciera a costa de Rusia. Realmente, el inmaduro por no cumplir sus acuerdos es Washington. El Acuerdo de Budapest de 1994 ha salido repetidamente a colación en los artículos de Relaciones Internacionales Occidentales durante el pasado año, con Estados Unidos y sus aliados acusando a Moscú de violar los términos del tratado y su obligación de que los firmantes se abstengan de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania. Sin embargo, muchos han desestimado estas acusaciones, señalando que Ucrania se había comprometido a rechazar las armas nucleares en su Declaración de Soberanía Estatal de 1990 y señalando que las alusiones a la neutralidad ucraniana se vieron sistemáticamente saboteadas por Estados Unidos y la Unión Europea en el país y por la decisión del gobierno pro-occidental de modificar la Constitución para trazar un rumbo estratégico hacia la adhesión a la Unión Europea y la OTAN en 2018. Un error de que él debería estar más arrepentido Washington debería ser su falta de lealtad a la hora de cumplir sus compromisos, puesto que al expandir a la OTAN más al este de lo que habían acordado con las administraciones rusas anteriores, han apostado con el destino de una región la cual no parece interesarle nada más allá de la estrategia geopolítica que juega. En el último ejemplo de este error fue expuesto por el mismo Alexei Arestovich, ex asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien apareció en un breve video que se volvió viral donde comentaba los orígenes del conflicto actual en Ucrania. El ex asesor de Kiev señaló: Occidente engañó a Rusia, prometieron no empujar a la OTAN hacia el este y lo hicieron, convirtieron a Ucrania en un enorme país antirruso. Si yo estuviera en el lugar de Rusia, habría hecho exactamente lo mismo. En su ataque de sinceridad, Arestovich continuó diciendo que a Rusia se le ha formado una profunda desconfianza hacia Occidente. Rusia fue engañada sobre el no avance de la OTAN hacia el este y humillada durante mucho tiempo en los años 90, así que los rusos tienen razón cuando hablan de su desconfianza hacia Occidente y de que necesitan defenderse. Sin embargo, Occidente se ha excusado de esto afirmando que en el pasado no existe tal acuerdo escrito. La parte rusa afirma que hubo un acuerdo verbal, razón por la cual ahora el presidente de Rusia, Vladimir Putin, exige que todos los acuerdos sean firmados, pues la palabra de Occidente vale poco en territorio ruso. Fue por esa ingenuidad de los predecesores de Rusia, el expresidente Gorbachev y el expresidente Boris Yeltsin, que la URSS, junto con su enorme influencia política, colapsaron. Y la razón por la cual el presidente Putin fue electo, pues quedó muy claro que ante cualquier oportunidad de sacar ventaja a Occidente, lo hará, y se necesita de políticos decididos como Putin para hacerles frente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.